Sentados, hijos. Vamos a escuchar con mucha atención esa palabra de Dios. La primera lectura, estamos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos, escuchemos la actitud que va a tomar el apóstol Pablo después de hablarle a su gente, a los judíos, pero pues ellos no creen, no lo van a aceptar. Veamos lo que hace. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír las palabras de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor. Cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra del Señor. Vamos. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que soy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, la actitud que tuvieron los judíos contra Pablo, dice que surgió la envidia porque en Antioquía, a donde ellos fueron a predicar, a anunciar el Evangelio, los judíos se llenaron de envidia cuando vieron que eran muchísimos los paganos que lo seguían. Sí, y empezaron a tratar a Pablo
con palabras injuriosas, ofenderlo. Y lo que hace Pablo es poderles manifestar que es que ellos no han querido. Ustedes no quisieron. O sea, la palabra de Dios ha sido enviada para ustedes primeramente a ser anunciada, pero ustedes no quieren y la han rechazado. Por eso está escrito, como dice la Escritura, te haré luz de los paganos. Así es de que como ustedes no han querido, entonces vamos a ir con los paganos, con los que no son judíos, con los que ustedes rechazan, con eso vamos a ir a enseñarles. Ellos pues sintieron que esa era la voluntad de Dios porque así estaba escrito y así lo hicieron. Ellos siguieron atendiendo a los paganos porque los judíos no quisieron escuchar el mensaje de salvación. No quisieron. Quiero que veamos, por eso cuando hemos escuchado el Evangelio, hemos cantado el aleluya, aleluya. Sí, hemos cantado el aleluya precisamente para glorificar y alabar a Yahvé, a Dios. Le damos gracias a Dios porque nos ha enviado a su propio Hijo como Salvador. Sí, es Cristo nuestro propio Salvador. Hay palabras que nosotros hemos repetido y a veces en ocasiones no sabemos su significado. Miren, cuando nosotros cantamos antes de la consagración, cantamos el Santo, Santo, ¿sí? Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. ¿Qué es Hosana? Hosana, recuerden a ustedes aquellas palabras cuando Cristo Jesús iba entrando a Jerusalén, su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Él iba entrando, gritaba la gente, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana al Rey de Israel. ¿Qué es Hosana? Hosana significa, eran las palabras que decían a Cristo, sálvanos Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Eso significa, sálvanos Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos. Por eso el santo, cuando cantamos el himno del santo, santo, es antes de la consagración, es antes de que Cristo se haga presente en la Sagrada Eucaristía y le estamos pidiendo eso, que nos salve por medio de su preciosísima sangre, por medio de su cuerpo santísimo, de su presencia eucarística. Y vean que hemos cantado hace un momento el aleluya, aleluya, alabar, glorificar, darle gloria ¿a quién? Aleluya. Ya significa a Yahvé, el nombre de Dios, el que salva. Por eso decimos aleluya, el que glorificamos a Yahvé, a ese Dios que Cristo nos ha venido a enseñar, a ese Dios presente en la persona de Cristo Jesús. Por eso es a quien los mismos judíos rechazaron a Cristo, no quisieron nada de Él. Y hasta el día de hoy viven su desgracia por haber rechazado al Salvador, al Mesías, al ungido y al elegido de Dios, al Santo de Dios, al Salvador. Y veamos lo que sucede para que podamos comprender. Es la resistencia del hombre, es la actitud negativa del hombre. Pero eso es razón porque no conoce a Dios. Si conociera a Dios, buscaría la manera de poder profundizar más en Él. Pero no inventarse un Dios. Eso hay que quitarlo de encima. O sea, hay que quitarlo de nuestra cabeza. No inventarnos un Dios porque hay quienes dicen rezar mucho y se inventan su propio Dios. Y entonces andan mal, viven mal. Y al cabo aquí le pido perdón. Es que ese Dios no existe. ¿Cómo crees que ese Dios que tú dices al que le rezas en tu propia casa te va a permitir que cometas esas injusticias? Que al cabo después vienes y le pides perdón aquí tú solo y Él te perdona y demás. O sea, vamos siendo coherentes, vamos entendiendo las cosas. No ese es el Dios que existe. Ese Dios no es el que nos enseñó Cristo Jesús. No es ese Dios. Por eso vamos ahora a lo que dice el Evangelio, para que podamos comprender que ese Dios que Cristo nos vino a enseñar es un Dios misericordioso, es un Dios justiciero, es un Dios bondadoso. Si es un Dios que hace justicia, entonces es un Dios que hace su voluntad para bien nuestro. Esa es la justicia de Dios. Si Dios es un Dios justo, es entonces el Dios, como decimos nosotros, ¿qué es justicia? Darle a cada uno lo que cada uno le corresponde. ¿Y tú cómo sabes qué es lo que le corresponde?
Por eso entonces la justicia de Dios está en hacer su voluntad. Y antes de hacer las cosas debemos de preguntarnos, ¿voy a hacer esto? ¿Dios lo haría? No, porque voy a perjudicar a esa persona. Entonces esa no es justicia de Dios. Fíjate bien lo que Dios haría. Lo que vas a hacer, date cuenta si es la voluntad de Dios, para que puedas decir, es la justicia. Si lo que vas a hacer va a perjudicar al otro, le va a hacer daño, le va a hacer sentir mal, le vas a entristecer, amargar, destruir su vida, ¿tú crees que Dios hace eso? No, pues no. Entonces no lo hagas. No le eches la culpa a Dios. Es que yo siento en mi corazón que Dios quiso que... No, fíjate que no. Por eso no te inventes a tu Dios. Por eso hay quienes no vienen a misa porque se inventan a su propio Dios al cual dicen rezarle. Que al cabo yo aquí platico con Él, que al cabo yo aquí le rezo lo que yo pueda. No, es que eso no es. Y entonces caemos en un conformismo. Por eso nos vamos formando un Dios a nuestra medida y cometemos muchas injusticias y muchas tonterías, pensando que estoy bien, que al cabo Dios me perdona, que al cabo... Sí, Dios perdona cuando uno se arrepiente, pero cuando uno cambia de vida, ¿en qué te va a perdonar? ¿De qué te perdona? ¿De qué quieres que tenga misericordia de ti si tú no practicas la misericordia? Entonces, si no sabes lo que es la misericordia, ¿cómo vas a decir que Dios tiene misericordia de ti cuando tú no sabes practicar la misericordia? Entonces, por eso Cristo nos viene a enseñar a ese Dios bueno, misericordioso, lleno de amor, un Dios compasivo, un Dios que nos acompaña, un Dios que tiene piedad de nosotros, un Dios que siente lo que nosotros sentimos. Ese Dios, si sentimos un coraje, Él siente la tristeza de aquel que está envenenándose. Cuando sentimos el gozo y la alegría, se regocija como un padre se regocija, se alegra al ver a sus hijos sonreír, a ver a sus hijos brincar, saltar, correr, alegrarse. Es cuando Dios se alegra con sus hijos. Pero Dios no se alegra en una injusticia. Es el Dios que nos enseñó Cristo, sí. ¿Y cómo lo enseñó? Con sus obras. Por eso es el momento de lo que viene hablando con Felipe. No pierdan la paz. Bueno, Cristo Jesús habla y dice, si ustedes me conocen a mí, entonces conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y se quedan ellos, lo han visto, lo conocen. Mira, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. ¿Por qué me dices entonces muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Felipe, mira, Felipe, las obras que yo hago, no las hago por mi cuenta, es mi Padre que actúa en mí, Felipe. Mira, Felipe, si no me quieren creer a mí, créanlo por mis obras. Entonces lo que cuenta son las obras. Entonces lo que nos va a identificar como hijos de Dios son el actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Cristo nos enseñó cómo actuar. Y pasando, y siempre que iba por el camino y lo que encontraba, escuchaba a los pajarillos, y de eso le agradecía a Dios y les hacía ver a ellos. Era importante agradecerle a Dios el canto de los pájaros, porque así agradecían a Dios. ¿Y ustedes cómo le agradecen a Dios? Y si encontraba un enfermo, era el enfermo que curaba, a un ciego, el enfermo al que curaba, al leproso, así al pecador, al que compadecido, se compadecía de él y le perdonaba. Esas son las obras de Dios. El caminar, si estaba sentado con ellos platicando, les hacía muchas cosas que debían de valorar y de ver. Por eso, tanto tiempo todavía no me conoces, Felipe. Por eso, si pensamos en la primera lectura, la cerrazón, la dureza, la terquedad del pueblo judío, hasta ahora no creen. En Cristo Jesús no creen, ellos sí siguen esperando al Mesías y siguen gritando y rezando los salmos en el muro de las lamentaciones, lamentándose, esperando que venga el Mesías. El Mesías ya vino, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso hoy se lamentan. Y sucede eso en la vida. Escuchen eso. ¿Cuántos se portan así como los judíos con Pablo? No queremos escuchar. No quiero ir a misa, no quiero saber nada, yo quiero vivir mi vida, yo sabré cómo vivo, haré lo que me da mi gana y yo sabré, no se metan conmigo. Y vive su vida mal y anda mal. Sí, nada más que después vienen las consecuencias. Viene me equivoqué, perdón, hice esto, cometí lo otro, es que no sabía.
¿No sabías o no quisiste saber? Más bien no quisiste saber. No sabías porque no quisiste. Porque tuviste la oportunidad de conocer. Y así habrá personas que pasen, que tengan años y ya grandes de edad y no conocen a Dios. No conocen a Dios. Porque todo lo han querido a la facilidad, por encimita, a la comodidad, a la y se va. Así está bien, con que rece esto ya, con eso. Porque uno mismo ha encontrado personas enfermas y le digo, reza el rosario. No me lo sé. ¿Cómo es posible? A su edad, una persona ya mayor de edad, ¿cómo es posible que no se sepa el rosario? No, no me lo sé. Porque nunca rezaron, porque nunca se dedicaron a tener un tiempo para Dios, para meditar, porque rezar el rosario es contemplar con los ojos de María a Cristo Jesús. Los misterios dolorosos, gozosos, luminosos y gloriosos. Es decir, no contemplamos porque no tengo tiempo. Prefiero mejor perder tiempo en otra cosa. Tengo tiempo para otras cosas, menos para Dios. Por eso Cristo está diciéndole eso a Felipe. Es que ustedes, Felipe, que no me conocen, no has entendido quién soy yo. Está bien, no me crean a mí, créanlo por las obras. Las obras que hago, no las hago yo. Es mi Padre que actúa en mí. Pues con eso le quiso decir, Felipe, el Padre y yo somos uno, Felipe. ¿El Padre es Dios? Sí. El Hijo es Dios. Por eso somos uno y estamos unidos en el Espíritu de Dios. Y fíjense cómo son las cosas. Dice, yo me voy al Padre. ¿Y saben qué? Son las palabras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras aún más grandes. ¿Y saben por qué? Porque yo me voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo voy a abogar a mi Padre para que se los conceda. ¿Por qué? Porque es Cristo el que hace la voluntad de Dios. Porque es la humildad de ese Dios hecho hombre a lo que diga su Padre Dios. Siempre a la voluntad de Dios, siempre. Pero Él puede decidir porque es Dios, sí, pero esa es la humildad de ese Dios hecho hombre. Es la humildad de ese Dios tan grande, Cristo, lo que diga mi Padre, lo que sea la voluntad de mi Padre Dios. Siempre consultándole a su Padre Dios, siempre. Pero tú eres Dios y tú me puedes responder, sí. Pero nos manifiesta la humildad, el abandono y la entrega en amor hacia su Padre Dios, lo que Él diga. Por eso dice que las obras serán un mayor, más grandes. Todo lo que pidan en mi nombre se les va a conceder. Pídanlo en mi nombre y se les va a conceder. Porque pedir en el nombre de Cristo es manifestar el amor de Dios. Y Dios lo concederá si se cree y se confía en Él. Quedémonos con lo siguiente. Nos vamos a quedar con eso. Tengo tantos años. ¿De veras conozco a Dios? O nada más así por encimita. O nada más así por cumplir. Conocer a Dios es vivir la experiencia del perfecto amor. Es unirnos y abandonarnos en el amor. Vivir en el amor. Y vivir en el amor es manifestar las obras de Cristo Jesús. Porque creo en Él, tengo fe en Él, por lo tanto me abandono en Él y hago las cosas que a Él le agradan para darle gloria a Dios. Hago las cosas que yo conozco que hizo Cristo y las hago para darle gloria a Dios. Que Dios sea glorificado por las obras que le vi hacer a Cristo. Y si todo lo que hizo Cristo fue por amor, aún el saludo, aún el compadecerse del pobre, del enfermo, darle de comer al hambriento, eso, haciéndolo con amor, son obras que a Dios le agrada. Le vi hacer eso a Cristo, lo hago para darle gloria a Dios Padre. Eso es lo que nos pide Cristo. Así es como quiere que actuemos. Así es la voluntad de Dios. Pónganse de pie.